Dios le bendiga. Le habla su hermano Juan Rondón. Sin más preámbulos, vamos a hablar un poco de un tema que es muy crucial en nuestras vidas y es algo que a diario el cristiano, el siervo, el Hijo de Dios pasa, y es algo, diríamos, normal en nuestras vidas, porque es necesario que nosotros seamos probados como el oro. Es necesario que la tormenta vengan a nuestras vidas y golpeen nuestra barca, para nosotros reconocer el poder del Maestro y para que nuestra fe sea a prueba. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice Marcos 6:47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Te damos gracias por su palabra. Vemos cómo Jesús, luego de alimentar una multitud, dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ya usted sabe que era más del doble, porque cada hombre, me imagino, que tenía su mujer, y al padre que llevaban un niño, 2 niños, posiblemente eran más de 10,000. Y vemos cómo Jesús, luego que alimentó la multitud, lo despedía, y luego que despidió a la multitud, dice la Escritura, que él mandó a los discípulos a que se montaran en la barca y cruzaran al otro lado. Vemos cómo Jesús se queda orando desde que despidió a la multitud hasta la cuarta vigilia, que viene siendo más o menos las 6 de la mañana. Termina la cuarta vigilia, más o menos ahora termina. Pero lo que nos llama la atención, o lo que nosotros tenemos que mirar, es cómo Jesús manda a sus discípulos hacia adelante. Luego que los discípulos habían recorrido más de 25 estanques, más de 30 estanques, que ya estaban lejos, los vientos le fueron contrarios y quería derrumbar la barca, pero Jesús estaba orando. Esto nos enseña que el cristiano debe de estar en una constante oración, debe de estar en una constante búsqueda, porque las tormentas y las pruebas siempre van a venir a nuestras vidas. La única diferencia que hace la diferencia es tu vida de oración, tu vida de integridad que tú mantienes en la presencia del Señor. Cuando tú eres una mujer o un hombre de oración, no es que no va a venir tormenta, no es que las pruebas no van a venir, no es que tu barca intentará ser destruida, no es que los vientos no van a golpear tu barca. El problema es a quién tú tienes en tu barca. Hay personas que no tienen a nadie en su barca. Hay personas que tienen a un contrario, que tienen a un familiar, que tienen a un hijo, que tienen a su esposo, a su esposa, que tienen al pastor, que tienen al diácono. O sea, en el primer lugar que le corresponde a Dios en sus vidas, se lo tienen a otra persona. Pero cuando tú le das el primer lugar en tu vida a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, es el que está contigo en la barca, es el que se queda contigo cuando todos se van, cuando todo el mundo te abandona, cuando tú te encuentras solo en medio del túnel, sin luz, sin ver para dónde salen, y sin ver por dónde hay una salida, sin ver por dónde hay un escape, porque todo está oscuro. Y así estaban los discípulos. Ellos fueron arropados por la oscuridad y el viento azotaba la barca y ellos se turbaron. Pero según la Biblia, Jesús estaba orando mientras sus discípulos
eran probados. Jesús, mientras tú eres probado, mientras tú eres tentado, mientras tú eres sometido a prueba, Él intercede, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Mientras tú eres puesto a prueba, el Señor le envía su fortaleza, pero la fortaleza la reciben aquellos que están conectados al cielo, aquellos que están conectados con el Espíritu, aquellos que tienen una intimidad con el Espíritu Santo, que no solamente van el domingo y hablan dos tres lenguas y saltan y zapatean y rompen dos tres sillas y que se pasan el culto entero danzando. Eso no son aquellos que oran en la madrugada en su casa. Son aquellos que oran, ayunan, que hacen silicio y no se lo dicen a nadie, sino que el Padre que lo ve en secreto lo recompensa en público. Por eso es que cuando se manifiesta un demonio, cuando viene una enfermedad, cuando viene una prueba, aquellas personas que buscan en lo secreto, el Señor los recompensa en público. Jesús por eso oraba en secreto. Los discípulos se fueron y despidió a la multitud y Él subió al monte ahora solo. Ahí no había cámara, ahí no había nadie. Él y el Espíritu Santo, Él y la presencia de Dios. Entonces vemos que cuando Él está orando, que termina de orar, Él ve a los discípulos. No importa el problema, el proceso, la desgracia, el desamor, el desánimo que tú estés pasando, no importa el desierto, no importa la prueba, la tribulación. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro, y el oro se prueba con fuego. Lo único que resiste el fuego es el oro. Si usted es de golfil, usted se va a descarriar en medio del proceso, en medio de la prueba. O sea, nuestra fe tiene que ser probada para que pueda ser una fe de confianza. Para Dios entregarle la promesa a Abraham, él tuvo que ser probado y ver si él era digno de recibir esa promesa que Dios le iba a entregar. Cuando él pasa la prueba, que entrega a su hijo, que lo va a sacrificar, que levante el cuchillo, Dios lo detiene. Él pasó la prueba. Él dio a demostrar que Dios era el primer lugar en su vida. Él entendió que con hijo o sin hijo, aún así la promesa de Dios se iba a cumplir sobre su vida. Él entendió que no importa que le negaran la visa, que el consulado le dijera que no, a él no le importó eso, porque ya había una palabra. Y la palabra de Dios tiene poder, tiene tanto poder que turba lo terrenal, tiene tanto poder que de lo espiritual pasa a ser materia y toma forma física. Por eso que cuando Dios te da un llamado, Dios te pone a prueba. Ah, tú eres pastor, tú eres evangelista, ah, ok, tú eres eso. Ese nombre, ese ministerio tiene que ser puesto a prueba, tiene que coger fuego para ver si es oro o es golfil, para ver si es de verdad o es de mentira. Entonces, todos aquellos que tenemos un llamado de parte de Dios, somos puestos a prueba, porque el oro se define es con el fuego. Cuando tenga el lodo sucio metido por ahí, todo negro, nadie sabe que es oro. Todo el mundo se da cuenta que es oro cuando es refinado, cuando es puesto por el fuego. Entonces el fuego revela quién tú eres. La prueba revela qué tipo de cristiano, qué tipo de siervo, qué tipo de modelo, qué hijo de Dios eres tú. Entonces la prueba que Dios le puso a Abraham reveló que verdaderamente en el corazón de Dios no estaba, en el corazón de Abraham no estaba su hijo primero, ni la promesa, ni las bendiciones. Estaba Dios. Entonces, cuando tú logras que Dios permanezca en tu corazón por encima de las bendiciones, por encima de los hijos, por encima de todo, la gracia y la misericordia nunca se apartan de ti. Será probado como Job, puesto a prueba, y vas a pasar la prueba. ¿Por qué? Porque quien tiene el primer lugar en tu vida no son las bendiciones, ni los viajes, ni la visa, sino el Dios que te dio la visa, el Dios que te dio tu casa, el Dios que te dio trabajo. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, y es más importante para ti que las bendiciones, como Dios, como Abraham lo demostró, todo te es posible. No hay algo que tú le pidas a Dios o algo que Él te haya prometido que Él no vaya a cumplir, pero primero tenemos que ser puestos a prueba. Y seguimos con el tema. Paz en la tormenta, en medio de la tormenta.
Jesús, viendo a los discípulos que eran azotados, dice la Biblia en Marcos que Él los vio. En medio de tu problema, tú no estás solo. El Maestro no te ha dejado solo. La Biblia dice que Él miraba a los discípulos mientras la barca era azotada, mientras ellos estaban en desesperación, mientras ellos estaban llorando porque el niño estaba interno, mientras tú estás llorando porque tu esposo se fue, porque tu mujer se fue. Recuerda que tenemos que ser probados como el oro, a ver a quién nosotros amamos más, si amamos a Dios o amamos su bendición más que a Él. Vemos cómo Jesús miraba y observaba a los discípulos. Y así como Jesús observaba a los discípulos, también Él nos observa a nosotros en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra tormenta, cuando la barca se quiere partir, cuando las olas arropan la barca, cuando los problemas de la vida nos agobian, cuando nos asedian, cuando ya el agua nos da hasta el cuello. Usted ha escuchado ese dicho que el agua la tengo hasta aquí, o sea que ya tú no hayas para dónde coger. Pero mientras todo ese escenario se está manifestando en tu vida, Jesús te está observando de lejos. Él te está mirando en medio de tu proceso, en medio del desempleo, en medio de la enfermedad. Él te está observando para ver cuál es tu actitud. Y dicen en el mundo que le dé poder a una persona, dale dinero, ayuda a esa persona a llegar a donde él quiere llegar y luego aléjate. Y verdaderamente después que tú te alejes de esa persona, después que esa persona consiga todo lo que ella necesita y tú se lo des, tú te alejas y lo dejas tranquilo. Y verás si esa persona contigo siempre fue agradecido o no. Cuando tú le das poder a una persona, manifiesta que no es que la persona cambia, sino que tú lo conoces más. Entonces cuando las pruebas vienen a nuestra vida, cuando somos pasados por el fuego, no es que Dios nos conoce más, es que nosotros demostramos quiénes somos en realidad, si verdaderamente le servimos por amor o por las bendiciones. Hay muchas personas que predican un evangelio light, de prosperidad, un evangelio que siempre hay gozo, que no hay prueba, que no hay tribulación, pero la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. O sea, para tú vencer la aflicción, tú tienes que confiar en Dios. Para tú vencer la prueba y pasar por el fuego y salir en victoria, tú tienes que tener tu fe puesta en Dios, no en ningún hombre, ni esperanza en nada terrenal. Tu esperanza tiene que estar puesta en lo espiritual, porque lo terrenal se sujeta a lo espiritual, porque lo que se ve, la materia que se ve, la materia fue hecha de lo que no se veía, fue hecha de Dios, de quien nosotros no conocíamos, pero ahora se ha hecho visible. En medio de tu problema, en medio de tu dificultad, el Señor te está mirando. Aunque tú no lo sientas, si tú no lo sientes, es porque te está cargando. Si tú no lo sientes, que está más cerca de ti que nunca. Lo que pasa es que tú no lo ves. El Señor no te desampara. El Señor no te deja solo, Él no te abandona. En medio del problema, Él está contigo en medio del dolor. Él no es de los que se van cuando todo el mundo se va. Él no es de los que te deja solo cuando tú caes en la cárcel, cuando tú caes en enfermedad. Él no es de eso. Él es de los que está contigo cuando todo el mundo te abandona. E incluso cuando tú lo abandonas a Él y te alejas de Él y que todo el mundo te deja solo, aún así Él sigue ahí contigo. Aunque tú te descarries, aunque tú te desvíes, aunque tú peques, aunque tú te enfríes, aún así Él te está mirando y está esperando que tú tomes una decisión. Porque hay una parte que nos corresponde a nosotros en medio de la prueba, en medio del proceso. Hay una parte que te corresponde a ti. Es de que tu fe esté puesta en Él. Y para así terminar, vemos cómo Jesús va, luego que ellos están en el problema, en la dificultad. Vemos cómo Jesús va a ellos y los socorre y le dice: yo soy. Cuando Jesús llega, todo cambia. Él le ordena a los vientos, le ordena al mar. Todo se sujeta al poder de su palabra. Es en la palabra que está el poder. Es tú tener fe en Jesús,
Tener fe en Dios, en que las cosas van a cambiar, no porque tú tienes los medios para conseguirlo, sino porque para Dios nada es imposible. No porque alguien te va a ayudar, sino porque Dios dijo que lo va a hacer. Y es lo único que tú tienes que creer, que Dios lo va a hacer. Y que si Dios lo hizo en aquellos tiempos, y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él no cambia. Lo único que Dios cambia es su manera de Él manifestarse. Y te lo compruebo. Con Moisés, Moisés tenía que seguir la nube. Y si la nube se paraba, Moisés tenía que pararse. Pero vemos cómo con Josué las cosas eran diferentes. Donde Josué se paraba, la nube se paraba. Donde Josué caminaba, la nube tenía que caminar. Vemos Moisés que prepara al pueblo, que lleva al pueblo, mira, ahí está la tierra, pero vemos un Josué que lo introduce a la tierra prometida. En cada tiempo, en cada temporada, cada etapa, Dios tiene un mover diferente. Cuando Jesús llegó, antes de Jesús llegar, tenían que esperar que el estanque se ha movido. Por eso el paralítico tenía 18 años, si mal no recuerdo. Y él le dijo, Jesús, ¿quieres ser sano? Y él le respondió, no, pero cada vez que 18 años en esa prueba él tenía cogiendo ese fuego. No, pero cada vez que yo quiero llegar siempre... No, Jesús no le preguntó que por qué él no va. Él le preguntó, ¿tú quieres ser sano? O sea, tú no tienes que esperar que el estanque sea movido por un ángel de tiempo en tiempo cuando yo estoy aquí. Cuando el dueño de los milagros, el dueño del poder está aquí. Y en ese momento dice la Biblia que fue. A veces el Señor nos dice, ¿tú quieres ser sano? Y nosotros le ponemos, tú quieres la casa, tú quieres construir la iglesia ahí, tú quieres ese terreno, tú quieres esa esposa, quieres ese esposo, quieres ese viaje. En vez de nosotros responder que sí, para que la conversación se acabe y eso se materialice, le ponemos todos los pretextos terrenales y toda la imposibilidad de humana, como si Él fuera a trabajar con lo humano. Dios no trabaja con lo humano ni con lo terrenal. Dios le da una orden al sistema, le da una orden a la materia, y la materia tiene que hacer lo que Dios dijo, porque en su palabra hay poder. En usted conocer la salvación, en usted conocer la vida eterna, ¿usted sabe cuál es el secreto de usted conocer la vida eterna? Conocer la palabra y vivir conforme a la palabra. No es otra cosa, tú no tienes que morirte para alcanzar la vida eterna. El tú conocer la palabra de Dios y vivir conforme a ella es más que suficiente para tú conocer la vida eterna, porque la palabra de Dios son eternas. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y todo lo que sale de Dios es eterno. Todo lo que sale de Dios tiene que ser obedecido, o sea, tiene que manifestarse, tiene que hacer efecto. Cuando Dios da una palabra, esa palabra no regresa a Él sin fruto, sin beneficio, no retorna a Él vacía, regresa con el cumplimiento. Entonces te exhorto que la prueba que estás pasando, la barca donde tú te encuentres en medio del mar, si estás fuera bajo la voluntad de Dios, si no andas bajo la voluntad de Dios, Dios enviará un pez para que te lleve a la voluntad. Lo segundo, eso es lo primero. Lo segundo, si tú caminas sobre el mar y te hundes, Jesús te dará su mano. O sea, si en medio de la prueba, en medio del fuego, tú sientes que te ahoga, que ya no puedes más, haz como Pedro, clama a Jesús y Él va a venir. Clama a Él, ora a Él, no le ore a hombre, no le llore a hombre, no le llore a prueba, llórale a Dios. No le llore a las circunstancias, no le llore a nadie. Llórale solamente a Dios, al que tiene el poder de solucionar todo tu problema. Por más grande que tú veas al hombre, Dios está por encima del hombre. Dios está por encima del sistema. Dios controla todo y para Él nada es imposible. Entonces, cuando tu fe está sobre la roca, no hay fuego, no hay viento, no hay tormenta, no hay tempestad que te detenga, porque la paz que Dios da no consiste en ausencia de problemas. Es que en medio del problema, la paz de Dios permanece. La paz del mundo sí depende del dinero y de la posición económica que tú tengas. Pero la paz que Dios brinda, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento y todo razonamiento humano. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, en medio del hambre, en medio que la nevera está vacía, que no hay trabajo, como quiera tu gozo permanece. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando el diablo te logra quitar el gozo,
ahí tú la tienes toda perdida. Aunque tenga todo, ya no tiene nada porque te quitó el gozo. Entonces, cuando tu gozo permanece por encima de todo, tú puedes decir que la victoria ya está en tus manos, porque tu fe no ha sido movida. Mientras tú estés firme y tu fe no se ha movido y tú no se has movido de lo que Dios te dijo, no importa la tormenta ni el viento que venga. Recuerda que los que creen a Dios, que los que aman a Dios, todo lo obra para bien. Recuerda que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. O sea, porque la palabra de Dios es eterna. Y no hay nada que nos pueda derribar de la barca si nuestra fe está puesta en Jesús, que es el único que controla los tiempos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y gracias por escucharme aquí en el programa Restauración. Comparte el video, suscríbete si no te has suscrito y compártela a todo tu contacto. Que Dios te guarde y Dios te bendiga.